Hola chicos, muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a ver el tema de riquexias o riquexias. Mi nombre es Alexis Leonardo Yoquio Sánchez y vamos a comenzar. Para entender las riquepsias, esta familia de riquepsias, debemos entender su nombre, su etimología. Viene de Howard Ricketts, que es este científico que la descubrió, la aisló por primera vez, debido a que suponía, o para él, la riquexia se asociaba a una enfermedad que se encontraba en las montañas rocosas, que luego vamos a ver más detalle de esta enfermedad, todos los síntomas que se producen. Entonces, aquí encontramos a nuestro microorganismo y afecta, vamos a poner el puntero, afecta al ser humano. Ahí está, directamente. ¡Fuam! Lo afecta. ¿Ok? ¿A través de quién? A través de un vector llamado vector artrópodo, o también conocido como vector artrópodo, conocido como vector biológico. ¿Está bien? Entonces este microorganismo se encuentra en la garrapata, en distintos roedores. También luego vamos a especificar cada punto de manera general. Este microorganismo se encuentra en la garrapata, ahí está en la garrapata, y la garrapata lo que hace es picarnos a nosotros y ¡fuam! Aproximadamente después de 10 días de la picadura, aparentemente indolora, es como si yo haya visitado, no sé, por ejemplo, ya poniéndonos en contexto, yo haya visitado las montañas rocosas, de tal manera, no sé, una montaña, no sé, otros países que luego vamos a ir comentando, de tal manera que sentí que me picó una garrapata, me picó y aparentemente ya la saqué. Aparentemente en ese momento a veces ni se siente, es una picadura indolora. Sin embargo, luego de 10 días ya se ven los síntomas, como va a ser cefalea, mialgias y fiebre alta, hasta 40 grados Celsius. Entonces, como les digo, vamos a ver una introducción de riquepsias. Una introducción de riquepsia, riquepsi. ¿Está bien? Características. Es una bacteria intracelular. La enfermedad o las enfermedades que se asocian principalmente es a las montañas rocosas. Se asocia este término, montañas rocosas, porque se adquiere principalmente en montañas rocosas, donde en ciertos países que lo vamos a ir comentando. ¿Está bien? Y su vector artrópodo, vector biológico, son las garrapatas, en el caso de riquepsia. Con respecto a la biología y virulencia, son bacterias intracelulares pequeñas. Su tinción va a ser de Giemsia o Jiménez, debido a que se tiñen débilmente en una tinción Gram. ¿Está bien? Ok. Con respecto a su epidemiología, Rickettsia rickettsii es patógena, principalmente en países como Estados Unidos. Asimismo, las garrapatas del perro y las garrapatas de madera son su principal reservorio. Estamos hablando de riquepsia. Y el hemisferio occidental, claro, se encuentra en Estados Unidos, en el hemisferio occidental, principalmente en distintos estados como lo son Carolina del Norte, encontramos Tennessee, Missouri, Oklahoma y Kansas también. Arkansas, porque ahí la letra, Arkansas. Los meses que son más frecuentes son de abril a septiembre, inclusive otros subgrupos de riquepsia son de abril a octubre, pero principalmente son dentro de esos meses. ¿Ok? Las enfermedades son enfermedades, en este caso de riquepsia rickettsii, es la enfermedad fiebre exantémica de las montañas, porque se adquiere en las montañas rocosas. Y como les comenté al inicio, un síntoma principal de este microorganismo es la cefalea, las fiebres altas y las mialgias, etcétera, que vamos a ir comentando. Su diagnóstico es la prueba de microinmunofluorescencia. Es la mejor prueba que se puede hacer para detectar este microorganismo. ¿Van a ser otros cultivos? Sí. ¿Van a ser otro tipo de detención? También, pero la mejor prueba es la prueba de microinmunofluorescencia. Y con respecto al tratamiento, prevención y control,
el fármaco que se recomienda de excelencia es la doxiciclina. La literatura nos dice, al sospechar de una infección, una enfermedad ya producida por el microorganismo Rickettsia, se debe suplementar, se debe adquirir, disculpen, la doxiciclina. ¿Está bien? Como tal no existe vacunas, solamente para algunas enfermedades que ya lo vamos a ir comentando. Y con respecto a la prevención, si se asocia a garrapatas, entonces, oye, ¿cuál sería una prevención asociada con garrapatas o picor de garrapata? Claro está, tener presente este tipo de animalitos, tener insecticidas en casa, estar ahí protegidos y limpiar toda nuestra zona de, se podría decir, ambiental o zona de estancia donde nos encontramos en nuestra casa, en nuestro cuarto, en nuestro hogar. Encontrar y verificar que no haya estos animalitos, ya prácticamente estar ahí al tanto, tener prácticamente buenos hábitos con respecto a la limpieza, lo normal. Luego vamos a ver Rickettsia prowazekii. Rickettsia prowazekii también es un microorganismo que ataca al ser humano. Ahí está. Biología y virulencia. Son bacterias intracelulares pequeñas, parecido a Rickettsia, sí, pero estamos hablando de prowazekii. Su distinción es Gienza o Jiménez, ahí está, Jiménez. Y son porque se tiñen débilmente a tinción grana. Hasta ahí todo parecido y ya está. Pero ¿dónde cambia la cosa? Que prowazekii va a ser su reservorio natural o principal reservorio en el ser humano. Principal reservorio, inclusive ahí está, a través de los piojos. El piojo es el vector, piojo del ser humano. El piojo del ser humano es su principal vector. Vector artrópodo o vector biológico. Y se cree que ese piojo del ser humano también es dado por ejemplo, las pulgas de las ardillas, también lo tiene. Lo vamos a ir viendo. La pulga de las ardillas dan prácticamente, a través de la pulga llevan este microorganismo, porque las ardillas son roedores, y ya se transmite como tal en el ser humano. Pero el principal reservorio de Rickettsia prowazekii es el ser humano, ¿está bien? Y se transmite de una persona a otra a través de piojos. Por eso es muy importante el tema de los piojos, el tema del aseo, de la limpieza. Se transmite de una persona a otra a través de los piojos. Ahí está. ¿Dónde se encuentra? En Centroamérica, Sudamérica, África, ahí está, principalmente en Centroamérica. Muy frecuente prowazekii. Es de nosotros, somos los reservorios principales. Y las enfermedades son enfermedades asociadas al tifus endémica, que son piojos, y tifus recrudescente, también denominado Brill Singer, que es una forma leve de este microorganismo, de la enfermedad que ocasiona este microorganismo. Su diagnóstico es microfluorescencia y su tratamiento de doxiciclina, y la vacuna va a estar inactivada. ¿Está bien? Ahí está. Esa es la introducción. Ahora vamos a ver generalidades. Todavía estamos en introducción, muchachos. A ver si todavía estamos full introducción. Generalidades de lo que se conoce como Rickettsia. Generalidades son bacilos gram negativos, son intracelulares, aerobios estrictos. Ahí está. Y encontramos tres familias: Rickettsia Aplasmaceae y Coccidioideaceae. Son tres familias. La familia que nos interesa el día de hoy es Rickettsiaceae. Esta es la familia de interés para el día de hoy. Oye, sí, ahí está. Tiene dos géneros: género Rickettsia y género Orientia. Nos interesa el género Rickettsia. A su vez, Rickettsia se subdivide en dos grupos: el grupo que causa la fiebre exantémica, que ya lo vamos a ir a ver después, y el grupo que causa el tifus. Pero ustedes ya saben, ya les mencioné que el que causa la fiebre exantémica, ¿quién era? Les adelanto quién era. Bueno, ya van a ir a ver después, pero
relacionándolo va a ser la Rickettsia rickettsii, ¿está bien? Acá está. Fiebre exantémica, Rickettsia rickettsii, y el tifus es ocasionada en realidad por otro microorganismo que tenemos que ver más adelante. Igual se lo voy a estar adelantando. Ok. Fisiología y estructura. General. Son pequeños, miden de 0.3 a 1.2 micrómetros. Son parecidos a los bacillos gram negativos. Parecidos. Ok. Tienen peptidoglucano, tienen bajo peptidoglucano, es por ende que no se tiñen con... Perdón, es por ende que se consideran gram negativos, porque la pared obviamente es más fina, más delgada, y son gram negativos. Tienen lipopolisacárido, lo cual es considerado, claro que está el LPS, es considerado una endotoxina débil. Son parásitos intracelulares estrictos. Ahí está, tipo de microorganismo, ahí está, se multiplica. Ahí está la célula huésped, microorganismo por fisión binaria lenta de 9 a 12 horas. Ahí está, digamos que entra el microorganismo a través de la garrapata, que son vectores biológicos, a través del piojo, entra a nuestra célula y se empieza a multiplicar, varios de ellos. Ahí está bacán, pero de manera lenta. Su fisión binaria es lenta, de 9 a 12 horas. ¿Está bien? Ok. Ahí vamos viendo. Ya, a ver. Se desarrolla en el citoplasma y en el núcleo. Aquí va a depender. Este puntito rojo significa que el causante de la fiebre exantémica, que es Rickettsia rickettsii, se desarrolla en el citoplasma y en el núcleo. Son inestables cuando salen de la célula huésped. Inestables y dependen de la célula huésped para muchas funciones. Entre ellas es el metabolismo de carbohidratos, lípidos, y ahí está. Estos microorganismos pueden funcionar sintetizando su propio ATP o pueden funcionar como parásitos exigentes, es decir, usan el ATP de la célula huésped para producir su propio ATP. Ahí está, estamos en generalidades. Patogenia e inmunidad. En el caso de Rickettsia rickettsii es la más frecuente en Estados Unidos. Es causante de la fiebre exantémica de las montañas rocosas. Eso es muy importante. Aparentemente no produce toxinas. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene? Tiene la proteína de membrana externa llamada OMPA, que tiene la capacidad de inherirse. Entonces, este microorganismo ingresa a través de la garrapata, la pulga, el piojo, a nuestra sangre. Llega a la célula huésped en su interior, si hablamos de Rickettsia rickettsii, que se replica por fisión binaria, lenta de 9 a 12 horas, en el citoplasma o en el núcleo, y empieza a multiplicar a sí mismo, hasta tal punto que se multiplica y ya dice, oye, me aburrí, voy a otra célula, a una célula vecina o una célula adyacente. Ese término se usa mucho, célula adyacente, y va a una célula vecina. Replica, va a otra célula vecina. Replica y ya está. Oye, quiero salir, bacán, salgo. Pero es inestable. No, una vez que sale ya prácticamente muere. Pero al morir consigo, trae que la célula huésped también muera. En otras palabras, está causando un daño ulterior en las células, lo que genera una extravasación de los vasos sanguíneos y por ende una hipovolemia. ¿Está bien? Ahí está, por ende una hipovolemia. Con respecto a la epidemiología, vamos a dividir de dos formas: Rickettsia rickettsii y Rickettsia prowazekii. Recuerden, chicos, que Rickettsia rickettsii, quien era el vector o el reservorio principal, eran los distintos. Prácticamente va a ser, el vector va a ser primero, el reservorio va a ser ya lo vamos a ver, son los roedores, ¿está bien? Pero acá el principal va a ser los seres humanos, nosotros. Prowazekii. Acá lo he colocado, justamente acá está. Rickettsia rickettsii tiene un huésped reservorio, un vector artrópodo biológico y un huésped accidental. Con respecto al huésped reservorio, son los roedores. Ese es el huésped reservorio o un huésped también llamado huésped natural. ¿Está bien? Natural. Son los roedores, muy importante eso. Con respecto al vector artrópodo, son las garrapatas, los ácaros, los piojos, las pulgas.
Y el huésped accidental somos nosotros, los seres humanos. ¿Qué pasa? Acá lo he unido. ¿Qué pasa si hay huésped reservorio? Mejor dicho, aquellos que funcionan como huésped reservorio o como vector atrópodo. Tienen ambas funciones. Son las garrapatas duras, son la garrapata marrón del perro, es la garrapata del bosque. ¿Está bien? Ahí está. Y ahí está. Aproximadamente, acá he colocado un muñequito, 6 horas o más. Es decir, que este microorganismo nos entra en contacto con nosotros y aproximadamente ya produce, se va a incubar aproximadamente en 6 horas o más. Va a estar ahí dentro de 6 horas o más, como mínimo 6 horas o más, para ya incubarse y producir los distintos síntomas. Y cuando hablamos de Rickettsia prowazekii, debemos entender que el huésped reservorio principal es el ser humano y el vector atrópodo es el piojo del ser humano. Es importante. El vector atrópodo o vector biológico es el piojo del ser humano. En Estados Unidos, el 90% de las infecciones por rickettsias ocurren en abril a septiembre. El 90%. Ahí está. Y acá tenemos una pequeña imagen de tinción Jiménez, ahí está, de células de cultivo tisular infectadas por el grupo de fiebre exantémica de Rickettsia. Ok, recuerden que la tinción es Jiménez debido a que no se puede apreciar con una tinción gram negativo. Es muy débil esa tinción y se ven los pequeños microorganismos. Ahí están rodeando una célula tisular. Van a ver cómo tiene forma de bacilo gram negativos. ¿Está bien? Ahí está, muy bonito. Ahí está. Vamos por acá. Y ahora sí vamos a ver el tema de Rickettsias. Rickettsias existen: Rickettsia cari, Rickettsia prowazekii, Rickettsia typhi. Rickettsia cari dice: causa la viruela de las Rickettsias. ¿A través de quién? Oye, acari viene de ácaro. ¿Está bien? Acari viene de ácaro. Ya, ahora sí. Como les mencionaba, ya lo confirmé. Acari viene de ácaro, que funciona como vector atrópodo, vector biológico. Se transmite por el vector ácaro en países como Estados Unidos, Ucrania, Croacia, Corea, etc. Y cuando hablamos de prowazekii, ok chicos, es una pausa. Prowazekii recibe su nombre por Stanislav von Prowazek, que es este científico que la descubrió por primera vez. Ahí está. Es responsable del tifus endémico transmitido por piojo del cuerpo humano. Es el vector, el principal reservorio son los seres humanos y también causa la enfermedad esporádica en Estados Unidos a través de las ardillas voladoras infectadas. O una enfermedad recrudescente llamada enfermedad de Brisling. Ahí está. Uy, disculpen, creo que lo rayé. Esto era con el otro. Ahí está. Brisling. Ahí está. Además tiene redistribución universal, principalmente cuando en aquellas personas que estuvieron presentes en la Segunda Guerra Mundial en conjunto de manera paralela con la pandemia del tifus. Rickettsia typhi, la enfermedad es tifus endémico o murino. Su reservorio son los roedores y el vector son las pulgas de rata principalmente. Ahí está, muchachos. Las enfermedades clínicas. Enfermedades de Rickettsias, fiebre exantémica de las montañas, como les estaba diciendo. Ok, la fiebre exantémica de la montaña se da por Rickettsia rickettsii. Correcto. La garrapata nos inocula, nos pica. Ahí está. Y tiene un periodo de incubación de 7 días. Luego, en los 3 primeros días, en el 90% de los pacientes se va a evidenciar un exantema macular. Y posteriormente vamos a ver picor, cefalea, malestar, mialgias, mareos, ¿qué dice ahí? Disculpen, vómitos y dolor abdominal. ¿Está bien? Muy bien. Eso hay que tenerlo muy claro. Ya está. Si no se trata, tiene una mortalidad del 10 al 25%. Ya. Ahora vamos a ver Rickettsia cari. Causa la viruela de la Rickettsia, tiene 2 fases, es bifásica. La primera fase se produce una pápula
Y una semana después de la picadura va a ir evolucionando a úlcera hasta un escara a través de la vía sistémica, y aproximadamente en un promedio de 9 a 14 días ya viene la segunda fase, que es la fiebre alta, cefalea intensa, escalofríos, sudoración, mialgias y fotofobia. Fiebre alta y escaras son principalmente en este tipo de pacientes. Por ejemplo, en África se ve el exantema petequial o macular. ¿Está bien? Sin embargo, en pacientes con piel un poco oscurecida, pacientes con piel negra, no lo camufla, es difícil de evidenciar. Esto causa del 20-30% de la mortalidad, o es responsable aproximadamente en ese porcentaje. Ok, ahí está. Y aquí tenemos el diagnóstico laboratorio, la microscopía, que es como se tiñe de manera débil en gran, se recomienda Guiencia o Jiménez, ahí está, o Jiménez, a través de la detección de sus antígenos de R. rickettsiae, causa una fiebre exantémica de las montañas rocosas, y ahí lo encontramos. Pruebas basadas en ácido nucleico, se recomienda el NAP. Cultivo, biopsia de piel. Cultivo, capa leucocitaria de la sangre. Ahí está, leucocitaria de la sangre. Detección de anticuerpos es la prueba de Weil-Felix, que funcionó con una aglutinación, ahí está, para Proteus, pero no es poco recomendada. Usamos en laboratorios que no tienen tanta capacidad, digamos, tanta solvencia económica, sí, en este término. Pero lo adecuado es la prueba serológica, que es la microinmunofluorescencia o la MIF, para detectar los lipopolisacáridos, la proteína de membrana externa, que ya lo hemos visto, muy importante. Finalmente, tratamiento, prevención y control, se recomienda la doxiciclina en la mayoría de como tal cuando se habla de riquepsias. Y en la actualidad no hay vacuna, solamente hay vacuna para tifus transmitido por piojos, es decir, estamos hablando de riquepsia. ¿Qué riquepsia es? Muy bien, Rickettsia prowazekii. Medidas preventivas es evitar zonas infectadas con garrapatas, usar ropa protectora, repelentes para insectos, eliminar las garrapatas añadidas, y el control de roedores es muy importante en este tipo de microorganismos. Ok, entonces espero que les haya quedado muy claro acerca de las riquepsias. Es una información muy resumida que se ha sacado del libro Murray, y nuevamente muchas gracias por la oportunidad. Nos vemos.